Amados hermanos, continúo siempre con el estudio del libro de Éxodo. Ahora vamos a ver siempre sobre la culminación del tabernáculo, pero desde otro punto de vista. Y lo que vamos a ver está contemplado en Éxodo 39, versículos 42 al 43. Lo que vamos a ver ahora es acerca de la culminación del tabernáculo. Eso es lo que nos corresponde ver. La lección anterior trató sobre el costo del tabernáculo. Ahora veremos la culminación del tabernáculo, que esta sería la lección número 125. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre eterno, una vez más, tu servidor te pide que a través del Espíritu Santo me ayudes a presentar este mensaje de mucha edificación en cuanto al libro de Éxodo. Gracias, Señor, porque me das de nuevo la oportunidad de poderlo hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, los últimos 12 versículos de Éxodo 39, o sea, los 32 al 43, sirven como conclusión de toda una sección del libro. Resaltan la culminación de la construcción del tabernáculo, la presentación de la obra terminada a Moisés y su aprobación de la misma, sugiriendo con ello la aprobación de Dios. O sea, usted tiene que ver esto. Usted entrega una obra a un ingeniero y cuando la obra ha sido terminada, pues usted se la tiene que entregar al ingeniero y el ingeniero le da el visto bueno. Y luego el ingeniero lo que hace es pasar los planos, la terminación de la obra a las autoridades competentes para que den la aprobación final de que aquella obra ha sido cumplida de acuerdo a los lineamientos que se presentaron a los constructores. Pues aquí vemos una situación parecida. La obra, Moisés la entregó a ellos, a los constructores. Acuérdese que se eligieron gentes calificadas en todos los aspectos de la construcción del tabernáculo. Luego terminaron la obra y se la tenían que entregar a Moisés, al ingeniero, pues, el que les había ordenado, y Moisés, en este caso, se la tenía que entregar a Dios y Dios tenía que dar el visto bueno sobre aquella construcción. Es algo verdaderamente muy hermoso. Yo creo que usted me entiende perfectamente bien lo que estoy diciendo, porque usted de una u otra manera en sus casas han hecho construcciones, han hecho modificaciones, y usted, cuando se termina la obra, usted la recibe y usted quiere
que aquella obra haya sido bien hecha. Bueno, con esta introducción vamos a ver la culminación en una forma resumida. Y esto es lo que tenemos en el versículo 32 de Éxodo 39. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Israel había terminado de trabajar en el tabernáculo. Ellos habían concluido pues la obra del tabernáculo. Por eso es que la declaración del versículo 32 provee una conclusión apropiada para esta sección del capítulo 39. También sirve como un punto culminante de todo el relato de la construcción del tabernáculo que se encuentra desde el capítulo 35 hasta el capítulo 39. O sea, son varios capítulos que se han dedicado, 35, 36, 37, 38 y 39, 5 capítulos. Dios dio las instrucciones de Éxodo desde el capítulo 25 hasta el 31, ¿ve? Y todas ellas fueron cumplidas. Una vez más, el texto asevera que hicieron como Jehová había mandado a Moisés. Bueno, se describe pues su presentación. Y esto lo vamos a leer en Éxodo 39, versículos 33 hasta el 41. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar el sacerdocio. ¿Cómo? En el sacerdocio. Éxodo 33, 41. Bueno, aquí hay algo que cuando yo lo he estado estudiando, leyendo, pues,
habla varias veces de las estacas. Usted, creo, no sé, al menos cuando yo tengo conceptos que he concebido, yo los expreso. Las estacas, usted sabe que va a un árbol, corta una rama recta y de esa rama puede sacar una o varias estacas. ¿Qué es una estaca? Le saca usted con el corvo una punta y esa estaca la va a sembrar. Yo recuerdo que hace varias décadas, estoy hablando de por lo menos 4, quizás hasta las 5 décadas atrás, cuando teníamos la carpa evangelística aquí en El Salvador y que andábamos de la Seca a la Meca, de oriente a poniente, de occidente de norte a sur, perdón, predicando el Evangelio. Era una carpa evangelística semejante como que era un circo. Y para armar esa carpa evangelística, fácilmente dependía de unas 30 estacas. Pero esas estacas, más o menos de este tamaño, eran estacas de puro hierro. Y para poderlas clavar, usábamos una almádana, pero la almádana de barato era de 10 libras, porque las estacas eran gruesas, eran pesadas, y conforme es el objeto, así es también la herramienta que se ocupa. Aquí se cumple aquel dicho popular: conforme es el niño, así es el juguete. Y yo recuerdo que una vez el hermano Larry me dijo, él padecía de un dolor acá en el hombro, casi continuo. Y un día conversando yo le dije, y hermano, ¿y usted cuando vino a El Salvador ya tenía ese dolor? No, Alexander, me dice, este dolor me vino de sembrar esas estacas, o sea, las estacas de la carpa evangelística. Y había razón, el hermano Larry, si todavía vive, no estoy diciendo que está muerto, pero está muy enfermo, ¿verdad? No sabemos de él. No es de un cuerpo corpulento, es bastante pequeño. Yo por lo menos soy de este tamaño más grande. Entonces, evidentemente, para una persona de un cuerpo menudo, eso era un trabajo pesado, más a alguien que no había crecido así. Pues estas estacas fueron fundamentales en el tabernáculo, hermanos, para poder sostenerlo, para poder levantarlo. Bueno, el hecho de que trajeron el tabernáculo a Moisés indica que las partes del tabernáculo fueron hechas de forma separada, porque así fue. Iban haciendo todas las partes, evidentemente que después las unieron. Se ensamblaron pues después de que todo había sido construido. Miren lo que dice el versículo 33. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. El capítulo 40 habla del ensamblaje de todas las diferentes partes. Ustedes saben bien lo que es ensamblar. Trajeron el tabernáculo y sus utensilios a Moisés para su aprobación, lo que hace un momento decía, puesto que Moisés era el vocero de Dios.
también estaban buscando la aprobación de Dios, por supuesto. Eso era determinante. O sea, es admirable la actitud que tuvo Moisés. Moisés exige que le presenten la obra terminada, pero Moisés no se conforma con ver la obra terminada. Moisés lo que hace, se la presenta a Dios, y Dios da la aprobación final. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en todo lo que concierne a nuestra vida, en todo, no en algunas cosas, sino en todo. Los cristianos, las cristianas, es que tenemos que tener la aprobación de Dios. El párrafo que tenemos aquí en Éxodo 39, versos 32 al 43, sirve pues como un resumen de Éxodo capítulo 36 hasta el verso 8, hasta el verso, permítame, voy a corregir, Éxodo 36, 8, y luego nos pasamos a los versos 39 al 43. Funciona pues como una lista o inventario para demostrar que todo lo que había anotado, fíjense bien, y allí usa esta palabra, la palabra anotado, todo lo que había sido anotado, el Señor se había realizado. Lo que el Señor les dijo, vas a usar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y fue cumplido. Es decir, el Señor vio que la lista que les había dado se había cumplido. No podemos ver ni siquiera una pequeña omisión de lo que se había, de las instrucciones iniciales que les dio de los materiales a usar. El pasaje pues cumple con su función, resalta el hecho de que Israel hizo todo lo que el Señor les pidió hacer. ¿Ve? O sea, no se da una situación anómala pues en este aspecto. Pero hay otra cosa de este mensaje que les estoy presentando acerca de la culminación del tabernáculo, que se elogia lo alcanzado, porque fíjense que bueno es recibir estímulos. Muchas veces nosotros los humanos somos descuidados en esto, y yo no diría que somos descuidados en esto, sino que somos egoístas, somos envidiosos. Y yo lo puedo ver pues cuando alguien termina una obra dentro de la iglesia, simplemente vemos que aquello ha sido terminado, pero no felicitamos al hermano o a la hermana o a los hermanos que han trabajado en esta obra, ya sea colectiva o puede ser una obra de tipo individual. ¿Ve? Yo puedo, por ejemplo, escribir un libro acerca de la palabra de Dios, de cualquier libro de la Biblia, y si yo he escrito conforme la palabra de Dios y aquel libro está hecho conforme la palabra de Dios, pues yo lo menos que espero es recibir el elogio de la hermandad. En el sentido de quitarle el honor a Dios, no. Yo muchas veces, incontables veces, felicité al hermano Larry por todos sus escritos, y más
que tuve el honor de que cuando terminaba sus escritos, tenía la confianza de dármelos a mí en su forma de borrador para que pudiera yo corregir si tenía cualquier error. Y aclaro, corregir escritos del hermano Larry es de ponerle cuidado, hermanos, porque es un hermano que aprendió el español quizás mejor de mi persona y de muchos otros más. En aquel escrito que me daba, a veces lo más que podía encontrar era tal vez 2 o 3 errores en aquel escrito de unas 50, 60 o más páginas, ¿verdad? Pero yo siempre tuve el cuidado de felicitarlo por aquella obra, aquel aporte que había dado a la iglesia, y que ustedes saben que todavía, aún en las condiciones, si el hermano continúa enfermo, nos seguimos beneficiando de esos escritos. Tenemos que tener, hermanos, esa actitud de felicitar a la hermandad, a un hermano, a una hermana, cuando hace algo bueno. Y aquí se ve esta situación, se elogia lo alcanzado. Lo vemos en los versos 42 y 43. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Una o dos oraciones resumen lo que se describió anteriormente en un párrafo. El versículo 42 deja claro lo que se había insinuado con la lista anterior, ¿cuál lista? Israel había hecho todo, óigase bien, había hecho todo lo que el Señor les requirió para la construcción del tabernáculo. Moisés observó la obra terminada, la comparó con el diseño del Señor, incluido lo que se le había mostrado en el monte. Dice Éxodo 25:40, mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y lo aprobó. Mostró su aprobación bendiciendo a los que habían realizado la obra. Miren, póngale cuidado a esto que estoy diciendo, que viene compaginado con lo que hace unos 3 minutos he estado diciendo. Mostró su aprobación bendiciendo a los que habían realizado la obra. Y yo se lo ilustro así. Yo he escrito un comentario sobre el libro de Santiago, que por cierto es el que estoy dando los días lunes y que lamentablemente he suspendido. Yo ese comentario lo escribí hace como 40 años y lo he actualizado. Pero yo vengo y le digo a un hermano, mi hermano, he escrito este comentario. Y él, en lugar de felicitarme, me dice, hermano, sí, yo también he escrito otro, o yo voy a escribir otro comentario igual. Eso no deja más que ver que una actitud de envidia, en lugar de felicitarme. Y yo no estoy buscando honra y gloria humana, hermanos, sino lo que estoy haciendo ver y dando la lección a la iglesia es que nosotros debemos de tener la actitud de ser agradecidos, de reconocer los talentos que hay en la hermandad, los talentos que hay en un hermano o en una hermana,
Hay que tener esa actitud, hermanos, y no ser despreciativos. Eso es lo peor que puede haber dentro de la iglesia. Yo en varias ocasiones he dicho, uno de los pecados tan fuertes que hay dentro de la iglesia del Señor es el pecado de la envidia, el pecado del egoísmo. Somos muy envidiosos, somos muy egoístas. No podemos ver, creo que el dicho dice, ojos bonitos en cara, algo así, pero no podemos ver lo bueno en los demás porque nos llenamos de envidia, no felicitamos a aquel hermano que tiene una buena actitud. Mire, yo he conocido hermanos, me recuerdo y lo voy a decir por nombre, en la iglesia en Quesaltepeque, donde trabajamos como 32 años, y voy a decir nombres, porque lo que voy a decir es bueno. Al hermano Humberto, al hermano, me recuerdan el apellido, el hermano Humberto. No, bueno, el hermano Humberto era un campesino, o es un campesino, pero cuando oíamos predicar al hermano Humberto, nos llenábamos. ¿Por qué? Porque él, sin haber ido a una escuela de predicación, sin haber tenido más que la enseñanza que por largos años di para esa iglesia, cuando le tocaba a él predicar, predicaba sermones tan hermosos que realmente llenaban, hermanos. Y a mí, y yo lo que tenía que hacer, mi esposa también, lo que teníamos que hacer era más que felicitarlo y seguir adelante. Y el hermano tenía una actitud, no se envanecía para nada. El hermano seguía adelante y siempre que le tocaba predicar una vez por mes, él nos daba sermones edificantes. Se trata del hermano Humberto Santamaría. Gracias a Dios que así como él, en muchas congregaciones hay hermanos de esa raigambre, de esa condición espiritual muy, muy hermosa. Bueno, una o dos oraciones resumen lo que se describió anteriormente en un párrafo. El versículo 42 deja claro lo que se había insinuado con la lista anterior. Israel había hecho todo lo que el Señor les requirió para la construcción del tabernáculo. Moisés observó la obra terminada, la comparó con el diseño del Señor, incluido lo que se le había mostrado en el monte, y ya lo dije, hazlos conforme al modelo, y Dios lo aprobó. Mostró su aprobación bendiciendo a los que habían realizado la obra. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Póngale cuidado a esta palabra. Póngale cuidado. La palabra bendecir. El verbo bendecir. Bendecir a alguien quiere decir elogiarlo o felicitarlo o desearle el bien a una persona. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Moisés alabó al pueblo por la culminación de la tarea, indicando que como representante de Dios estaba muy complacido con el esfuerzo de ellos. Algunos comentaristas señalan que la expresión Moisés los bendijo recuerda algunos textos del libro de Génesis. Por ejemplo, los vamos a leer. Dice en Génesis 1, 22 y 28. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares
y multiplíquense las aves en la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y también en Génesis capítulo 2, versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Cuando todas las partes de la creación hubieron acabado, ¿cuál fue la frase de Dios? ¿Cuál fue la actitud de Dios? Dice que Dios los bendijo. Dios los bendijo. Lo que acabo de decir, bendecir es a alguien, quiere decir elogiarlo, quiere decir felicitarlo o desearle el bien a una persona. Y por eso Moisés alabó al pueblo por la culminación de la tarea, indicando que como representante de Dios estaba muy complacido con el esfuerzo de ellos. Entonces, lo que Israel había hecho era como una nueva creación. Con la culminación de esta nueva creación, los israelitas estaban listos para comenzar una nueva era en su historia. Todo lo que quedaba era levantar y consagrar el tabernáculo. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 40. Quiero terminar con esta frase que usó Moisés cuando bajó y vio aquel nefasto pecado que Israel había cometido de haber hecho ese becerro de oro. Moisés le rogó al Señor que les perdonara y el Señor los perdonó. El Señor los perdonó. Y Moisés dijo una frase aquí en el versículo 26 del capítulo 32. ¿Quién está por Jehová? Cuando Moisés estuvo listo para administrar el castigo de Dios por el pecado de idolatría, preguntó: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Verso 26. El que esté del lado del Señor, venga a mí. Los levitas respondieron, hicieron la voluntad del Señor y fueron bendecidos como resultado de ello. La humanidad confronta la misma pregunta hoy, hermanos y hermanas. ¿Quién está por Jehová? Cada uno de nosotros, óigase bien, cada uno de nosotros tiene que decidir si está o no por el Señor, si está por Él o contra Él. Esa es la realidad que se nos presenta aquí cuando vemos sobre esta culminación de este tabernáculo. Yo espero, hermanos, que todos juntos, tanto usted, iglesia presente, como aquellos que escuchan los mensajes posteriormente, nos preguntemos diciéndonos pues, ¿quién está por Jehová? Cada uno pues de nosotros tiene que decidir si está o no por el Señor, si está por Él o si está contra Él. Dios bendiga a cada uno de los presentes. Dios bendiga a toda la hermandad en todo lugar y que los mensajes sirvan para ayudarnos
a perfeccionar y a reflexionar en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos has permitido el valioso estudio de tu palabra. Gracias por ello. Permite que nunca menospreciemos tu palabra y que siempre saquemos el mejor y óptimo uso espiritual de ella. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.